Buenas tardes, damos gracias a Dios por este maravilloso momento en el que podemos estar aquí reunidos en su santo y bendito nombre. El tema de hoy, Jesús, necesito ser sano. ¿Cuántas veces nosotros de alguna manera hemos escuchado textos bíblicos o hemos podido escuchar en la voz de alguien que nos clama, ¿verdad? Con esas palabras, Jesús, necesito ser sano. Vamos a escudriñar tres lecturas maravillosas, pero nos vamos a quedar finalmente con lo que dice el Evangelio de Juan, donde se relata una historia muy particular que sé que va a ser de mucha bendición para nosotros. Así que, ¿qué le parece si de alguna manera nosotros podemos pedirle al Señor que intervenga este maravilloso tiempo y que sea Él el que tome este control y que nos ayude precisamente a tener un tiempo de mucha bendición? Amado Dios y Padre, en este momento te presentamos, Señor, este maravilloso tema, que seas tú, Señor, haciendo algo poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú llenando y trayendo, Señor, esta nueva revelación, Señor, a nuestras vidas. Permite, Padre, que a través de este video, Señor, las personas que se sienten abatidas, angustiadas y que se sienten desesperadas por una enfermedad, Señor, puedan encontrar ese refugio, Padre, en esta maravillosa historia, una historia de perseverancia, pero sobre todo una historia de fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a empezar precisamente con la primera de las lecturas, la cual la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 5, y la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice así: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó todo el pecado de todos nosotros. Habla precisamente de esta parte en la que intervino para que usted y yo seamos sanos. Pero quiero llevarlo también a lo que nos dice Jeremías. Jeremías en el capítulo 17, en el verso 14, nos habla también: Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que todos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé desde el día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Hablamos de esos momentos en los que a veces la ansiedad, la desesperación porque vemos un familiar o porque vemos un hijo en una situación de enfermedad, como de alguna manera el Señor quiere que esta mañana tú y yo podamos disfrutar de este tema, pero sobre todo aprender de que no es con una queja, no es con un reproche, sino activando nuestra fe y activando precisamente lo que la palabra nos dice. Vamos a irnos precisamente al capítulo 9 de Mateo. Lo encontramos en el verso 12. Un verso que nos hace esa precisa pregunta. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, porque básicamente esa es la función de Dios. Muchas veces nosotros creemos llegar a una iglesia y solamente porque es un lugar cristiano creemos que no vamos a encontrar problemas. Pero acuérdense que ahí se citan todas las personas que tienen problemas. Por lo tanto, si no han logrado resolver sus problemas, vamos a ver situaciones que de alguna manera no nos parezcan. Pero hagamos de cuenta y caso que esa iglesia es un hospital y que Dios nos tiene ahí para poder hacer algo. Y ahora quiero que nos centremos en esta preciosa historia. La historia de un hombre que por años, de un niño que por años buscó esa sanidad. Y vamos a referirnos a lo que dice Juan en el capítulo 5, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta
de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Era como un pequeño brote que surgía precisamente de la parte de adentro de ese estanque, pero era un momento único para sanidades. Yo considero, ahora que estoy viendo esta serie de Chosen, que se la recomiendo, que era más la fe que ellos tenían. Desgraciadamente era la fe en un pozo de agua, del cual emergía unas burbujas. Considero yo que era esa la fe que ellos tenían. No tenían fe en el Señor. Y dice que en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero en descender al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Pero quiero llevarlos al momento en el cual sucedieron las cosas. Según lo que presenta la serie, el niño era pequeño, tendría unos 6 o 7 años y estaba bajando una fruta de un árbol. Y no se agarró bien y cayó de espaldas directamente. Ese niño desde esa edad, de los 6, 7 años, tenía paralizadas completamente sus piernas. El niño empezó a hacer su vida. Sus papás en aquel momento pues sacaban un pequeño petate, que es lo que llamamos algo de junco, tejido de mimbre, y lo sacaban afuera. Y el niño permanecía ahí sentado por horas viendo cómo los otros niños jugaban. Y él empezó a crecer. Y empezó a crecer. De repente, por cosas de la vida, su mamá muere. Y se quedan con su papá. Los 2 niños. Había un hermanito mayor. De alguna manera, el Señor viene en ese momento a hacerle un llamamiento a su hermano para que forme parte del ejército, que en aquel momento era un ejército romano, y que se enlistara para que lo formaran como un soldado. Ese muchacho quedó solamente con su papá, pero su papá ya era una persona adulta. Él empezó a crecer, se convirtió en una persona ya adulta, como de 45 años aproximadamente, cuando Jesús lo encontró. Pero Jesús lo encuentra no porque alguien le diga. Fíjate que allá hay una persona que tiene 38 años esperando una sanidad. Fue el Señor el que lo invocó. Fue el Señor el que le dio la dirección. Y Jesús lo que quería era conocerle, conocer su historia. Y se daba algo muy casual en ese momento porque ellos avanzaban, pasando unos encima de otros con el deseo de llegar primero a ese momento en el que el agua emergía. Y algunos eran sanados al instante y se iban. Pero había gente ahí que se quedaba en esa plaza, esperando otra vez ese momento en el que el agua volviera
a tener movimiento. Toda una vida. Él estaba aferrado a que allí, en ese lugar, dentro del agua, iba a encontrar su sanidad. No le habían hablado de Jesús. No le habían hablado de ese ser maravilloso que vino a llevarse todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Y él le respondió: Señor, no tengo quien me meta al estanque, porque su padre era una persona adulta, mayor, no podía cargar con él. Y su hermano no estaba. Y en aquellos tiempos quizás entre familias se sacrificaban por ayudarles a los demás, pero no a un desconocido. Cuando se agita el agua, dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, que era una pequeña camilla tejida, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Era un día en el que no se podían hacer ese tipo de cosas. Era un día de calma, de quietud. Pero Jesús más fue la respuesta a ese tiempo de espera. Ya justamente cuando él ya estaba perdiendo por completo las esperanzas. Porque así llega nuestro Dios a nuestra vida. Cuando ya no creemos que puede haber algo más. Cuando ya creemos que ya no hay nada que decir. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo. No lo hagas, es algo ilícito. Llevar tu lecho, esa pequeña camilla. Y él le respondió que el que lo sanó, él mismo le dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo eso? Toma tu lecho y anda. Y él le dijo: he sido sanado. No sabía quién es, porque Jesús se había apartado de la gente. Miren, amados, si hay algo que distinguía a Jesús es que no le gustaba recibir la honra ni la gloria. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender de Jesús es ese tipo de humildad. A él no le gustaba el escándalo ni las porras. A él no le gustaba realmente que usted pudiera darle a él toda la atención, porque él sabía que la atención máxima la tiene nuestro Dios Todopoderoso y Eterno. Y entonces Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero estos son los judíos aún más procuran matarle, porque no solo quebrantó el día de reposo, sino también le decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero ¿quién podría decir? ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? Él estaba diciendo la verdad, era realmente él. Era el Hijo de Dios. Esta preciosa tarde el Señor viene a refrescarte con esta historia, cómo de alguna manera Jesús, hasta el sol de hoy, sigue haciendo milagros. Cómo Jesús hasta este momento sigue escuchando tus súplicas y tus oraciones, como en este momento no necesitamos de un estanque. Solo necesitamos arrodillarnos ante la presencia del Señor para que el Espíritu Santo fluya. Este relato, amados, nos tiene que traer una reflexión maravillosa, nos tiene que traer un momento para que reconozcamos que la sanidad y la restauración solamente la da el Señor, que Él es el único que tiene el poder para sanar, para libertar, para despertar y para evidenciar ese poder divino que solamente Él tiene. En aquel momento el estanque de Betesda era un lugar conocido porque se desarrollaba un hecho sin precedentes. Era un lugar donde ocurrían milagros.
Pero él en ese momento no necesitó introducirse al estanque. Porque muchas veces ahí, en el lugar donde estás, el Espíritu Santo llega y te puede transformar. Ahí llega el Espíritu Santo y te puede libertar. Ahí llega el Espíritu Santo y te transforma. Hay una controversia aquí porque ellos tenían una ley que no permitía que los milagros se utilizaran o se hicieran en el día del reposo. Pero no era eso, porque ese era un día de reposo y en ese momento ya había sucedido esa situación con el agua. El problema era que era Jesús. El problema era que ellos ya tenían la mirada puesta en Jesús para buscar cualquier situación que se pudiera dar para poder aprenderlo y poder lastimarlo y poder vituperarlo como lo hicieron. Ellos solo necesitaban que Él llegara y que Él pudiera hacer algo. Esta preciosa enseñanza nos tiene que ayudar a saber que muchas veces no necesitamos llegar a un estanque donde no está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está antes de que entres. Porque el Señor no quiere que tú le atribuyas algo sobrenatural a una construcción hecha por hombres y de donde emerge agua. Porque es más fácil que podamos reconocer que Él es el Dios que da la vida y que Él expresa su voluntad de que seamos salvos y de que seamos libres, como lo dice la Escritura. No quiere el Señor que un hecho de sanidad esté de acuerdo al destino o a un día en específico, porque Él puede obrar los 365 días del año. Él puede hacer todo lo que hace y tú como hombre tienes que estar destinado a recibir ese milagro, pero no acudiendo al lugar donde todos van. Ese milagro puede venir en la intimidad de tu casa. Si tú realmente te postras y le oras. Si tú realmente te postras y le bendices. Y de eso está hablando esta historia. Dios está permitiendo que tú de alguna manera puedas entender que ese tiempo en ese estanque era limitado. Posiblemente era 1 o 2 minutos de un tiempo real. Pero la presencia de Dios está contigo 24/7, 365. Tú no necesitas ir donde va toda la gente a buscar un milagro. Tú necesitas quedarte ahí en tu casa y realmente declarar que Dios está contigo en ese lugar. Esta preciosa lectura tiene que traer un montón de enseñanzas para nosotros, mis amados. Una de ellas es que nosotros podamos entender de que sin Él no vamos a poder hacer nunca nada. Que Él está con nosotros, que Él nos liberta, que Él nos transforma, que Él nos ayuda a salir adelante. Que es Él quien nos da la vida y nos da la vida en abundancia. Así que declaramos que ese precioso tiempo está estipulado para Él. Permite que Dios te use, permite que Dios te sane, permite que Dios te liberte. Pero no pongas la fe en un edificio en particular. Pon la fe en el autor y consumador de los hechos reales que nos han sido contados en este precioso libro. Ahí es donde tú tienes que empezar a creer en lo que está escrito ahí, no en lo que dice la gente. Evidencia los milagros a partir de lo que Dios hace en tu vida y dale la oportunidad a Dios de que Él pueda hacer algo fabuloso en tu vida y en la vida de tu familia.
¿Qué te parece si logramos orar en este momento? Y le pedimos precisamente a ese Dios Todopoderoso que nos ayude a entender que somos candidatos para recibir cualquier milagro, pero que tenemos que activar la fe. No en el edificio ni en la persona que va a orar por nosotros, sino en quién ha enviado a esa persona para que venga comisionado para poder declarar algo a tu favor. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos a darte gracias por este tiempo. Sé, Señor, que este precioso espacio ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que toques a cada una de las personas que están necesitando este milagro. Padre, que tu sanidad y tu restauración pueda llegar a la vida de cada uno de ellos y que, como tu palabra lo dice, por tus llagas hemos sido sanos. Que podamos reconocer que estamos necesitando de tu intervención para que de una manera muy particular podamos recibir ese milagro que necesitamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente tarde y que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.